Tardes a quienes son fieles a este programa semanal que hemos dado en llamar Status Report. Son 2 veces por semana, martes a las 13 como hoy y jueves a las 13 horas. Yo soy Víctor Raúl Benítez. En el día de hoy estoy transmitiendo desde mi casa en el barrio Seminario. Por lo tanto, estoy un poco más acá descontraído, con un poco de frío, y en consecuencia vamos a hacer un análisis de coyuntura del mes de agosto del 2021 aquí en el Paraguay y en la región, a partir de 5 elementos o anécdotas que me han llamado la atención en los últimos días y en particular en el día de hoy, sobre los cuales quiero hacer 5 reflexiones. Sobre esas 5 anécdotas quiero hacer 5 reflexiones. No sé si el tiempo me va a dar, pero hasta donde llego hoy y después en próximos programas completos. La primera de todas las anécdotas o epifenómenos que van aconteciendo es la marcha de hoy de camioneros, campesinos, docentes, médicos e indígenas. Les cuento que estoy con un teleprompter hoy que me ayuda. Si algún día uno quiere ser presidente de la República, tiene que saber usar teleprompter, ¿verdad? Más arriba, más abajo, decía uno. Bueno, hoy voy a mirar mi copia team sobre los cuales, sobre los temas sobre los cuales voy a ir, donde están anotados los temas sobre los cuales voy a ir hablando. Entonces, en primer lugar, la marcha de camioneros, campesinos, docentes, médicos, indígenas. Esa marcha la pude ver con mis propios ojos hoy a las 10:15 más o menos, cuando tuve que ir al centro a hacer unos trámites bancarios. En segundo lugar, los pronunciamientos de los gremios empresariales de los últimos días en las redes sociales, en los medios de prensa, en la televisión, en los diarios, etc. En tercer lugar, yo quiero un poco comentar lo que corre en los grupos de WhatsApp y sobre todo lo que corre sobre reflexiones que hicieron o que se hacen alrededor de la Argentina, que repercuten o tienen algún tipo de relación con el Paraguay. Sobre todo una grabación que pude escuchar en el día de hoy en un grupo de amigos empresarios, en donde un capataz de una obra dicen que no quiere trabajar para ganar 80,000 pesos, más o menos, mes en blanco, pagando la seguridad social, porque recibe 60,000 pesos del Estado argentino de ayudas sociales. Y los comentarios que yo he visto alrededor de esos temas me han llamado la atención. No voy a hacer un análisis crítico, solamente quiero hacer un análisis reflexivo, que enseguida les doy el título. Enseguida les comento cuál es el título de estos análisis, alrededor de estos análisis. Por otro lado, el comentario de la Nata, que nos hizo poner la albirroja, ¿no? Él luego se puso un traje así medio de payaso y pose de director de Standard & Poor's, haciendo un análisis del riesgo país, de la calidad institucional del Paraguay. Y puso una pose de director de Standard & Poor's, de una agencia calificadora de riesgo, y nosotros le creímos. Por otro lado, una entrevista que me hizo hoy, esta mañana, Carlos Martín, y por último, algunos comentarios de mi hijo, José Gabriel, un empresario joven. Entonces, José Gabriel, Carlos Martini, la Nata, el capataz que no quiere trabajar en la Argentina, los gremios empresariales, los indígenas, los médicos, los docentes, los campesinos y los camioneros. Y el tema de hoy es, la gente habla por medio de sus miedos. Todos estos, los camioneros, los campesinos, los docentes, los médicos, los indígenas, los empresarios, el capataz que no quiere trabajar, la Nata que cree que Paraguay que tiene investment grade, ¿verdad? Carlos Martini y la entrevista que hoy me hizo reproduciendo los miedos de sus oyentes, y mi hijo con el cual hablo familiarmente, y yo mismo, todos tenemos y tenemos el hábito de explicar la realidad desde nuestros temores. Yo en primer lugar y ustedes detrás de mí. Y algunos temores son más exacerbados que otros. La monarquía del miedo, Nussbaum, creo que es una autora norteamericana que habla sobre eso, la monarquía del miedo. Si yo les dijera que yo creo que eso es natural, y voy a analizar uno a uno los temas que acabo de enumerar, sin embargo, quiero decir que en algunos casos
las ilusiones cognitivas invaden nuestra cosmovisión alrededor de la realidad, que está distorsionada esa visión por nuestros propios miedos. En primer lugar, hay una primera distorsión, y la primera es que la pandemia ha distorsionado psicológicamente nuestra percepción de las cosas. Hay muchas falacias cognitivas, ilusiones cognitivas, medias verdades, errores de confirmación, etc. Por otro lado, nosotros hacemos un análisis de 12 meses, de 5 meses, de 5 días, y con eso queremos hacer hipótesis sobre el futuro, escenarios prospectivos de 5 años o 50 años. Y eso no es así. No podemos mirar 5 semanas o 5 meses y hacer escenarios prospectivos mirando atrás 5 meses y mirando adelante 5 años. Eso es otra ilusión cognitiva. De eso habla el autor, este premio Nobel de Economía, Kahneman, Daniel Kahneman, en aquel libro famoso de tapa blanca, pensar rápido y pensar despacio. Entonces, en primer lugar, ya tenemos allí la primera distorsión cognitiva. En segundo lugar, un aviso parroquial. Estamos, de hecho, con mucha asimetría de información con relación al futuro, mucho temor, y eso supone que nosotros tengamos hipótesis sobre el futuro más que optimistas a veces, debido a que tenemos vacunas, o aparentemente hay un ambiente, llegaron las vacunas. Pero la noticia, después de hablar con un hermano mío que vive en Europa, es que si nosotros analizamos dentro de X años adelante, estamos más cerca del comienzo que del fin de la pandemia. Repito, estamos más cerca del comienzo que del fin de la pandemia. El que tenga oídos, que oiga. Y sigo. Hoy fue un día democrático en Asunción, porque la gente habló de sus temores en las calles. En la época de Stroessner no podíamos hacer eso. Hoy estuve con un amigo que trabaja en el gobierno y estaba él enojado con las protestas. Y yo le decía, no, está muy bien eso. Quiere decir de que hay dinamismo, hay vida democrática, hay vida social. En esa dialéctica de intereses en conflicto, la gente está pudiendo expresarse. La gente está pudiendo decir cuáles son sus temores. Hay una feria de alimentos frescos aquí en un shopping cerca de donde estoy, y hay una feria de protestas, voices, como dice Otto Hirschman. Hay 3 formas de cómo la gente reacciona a una situación que se deteriora. Dice exit, voices and loyalty. Exit es me voy del Paraguay. Mis hijos me están diciendo eso. Voices es protesto. Los médicos, las enfermeras, los docentes están diciendo eso. Y el tercero es loyalty, cambio de lealtad. Chuto, o pau da barraca, dicen los brasileños. Chuto la tienda, toicola, y que cambie todo. Entonces, la gente está protestando en las calles, en las redes, en todos los estratos sociales. ¿A qué le teme la gente, digo yo? Y en primer lugar, cuando yo veo las redes sociales, miro a los que tienen más poder económico, yo creo que hay algo que sí, todos tememos a algo en común, a la muerte. El COVID, en primer lugar, nos da miedo, y hay otros temas en particular, pero en primer lugar, todos tenemos miedo a seguir encerrados también con nuestras angustias personales, crisis de la edad adulta, anoté yo acá, crisis de la adolescencia, de la juventud, conflictos familiares en los hogares, tenemos miedo, enfermedades de padres, abuelos, incertidumbre económica, cambio climático, pestes, el calor que se viene, con sequías y con incendios. En Paraguay tenemos miedo hasta que se corte la luz, y yo por lo menos tengo miedo a lavarme la cara, a levantarme de la cama y al cepillarme los dientes de que me salga agua marrón por la canilla. Yo hasta de eso tengo miedo. Tengo miedo del aire contaminado, de la falta de agua, bla. Estoy anotando aquí. Estos temores son bienes públicos porque afecta a todos por igual, ricos, pobres, clase media, todos los niveles socioeconómicos. Vamos a lo específico. Los docentes y médicos, digo yo,
estarán preocupados por sus jubilaciones. Se enteraron de que la caja está quebrada, la caja fiscal, y que el Estado, ya con un déficit fiscal del 4% en este segundo semestre, no solamente no les va a poder pagar el incremento salarial que están queriendo, sino que no les va a poder pagar sus jubilaciones en el futuro. Y salen a las calles, y salen a las calles. Sedeco encima dice que en los supermercados los precios subieron entre 10 y 30%, y la inflación promedio es 5,1 en este agosto del 2021. Y entonces salen a protestar, voices. Entonces se enteran de que no hay espacio fiscal, bla, 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 bla. Esto es los docentes y los médicos. Los médicos también supongo yo que ya huelen eso que les dije al comienzo, que la pandemia está más cerca de su comienzo que de su fin, que las vacunas son paliativos que mitigan, ¿verdad? No te mata el COVID, pero te enferma, te interna, y que la infra del sistema público de salud, que ya no daba para enfermedades crónicas, menos para un COVID de larga permanencia, digo yo. Por otro lado, los campesinos tienen miedo de pasar más hambre del que están pasando. Y un dato. El 73% de las familias rurales tuvieron un gasto catastrófico de salud en los últimos 5 años, según unos comentarios que leí en 5 días, análisis de Mentu, la consultora de mi amigo Hugo Roy. Muy buen análisis. El 60% de los hogares pobres tuvieron gastos empobrecedores, datos 2018-2019. Y el 15% de la población total del Paraguay, gastos también empobrecedores, consecuencia de la salud. Porque el 45% o un poco más de todo lo que gastamos en salud los paraguayos es gasto de bolsillo. El sistema de salud público, ese sistema es muy endeble. Entonces, los campesinos, supongo que con el 73% de las familias rurales habiendo tenido un gasto catastrófico de salud, tienen miedo a eso, tienen miedo a perder sus tierras, sean legales, alquiladas o invadidas, lo que fuere. Temen por sus hijos, temen por su futuro. ¿A qué le temen los fleteros, digo yo? Tienen miedo de la cartelización de la demanda de fletes. Por eso se fueron al Estado y le dijeron, y acaba hace minutos de firmarse el decreto que establece un flete, creo que con un 25% de mercado. Entonces tienen miedo de la cartelización de los fletes, que ya la estuvieron sufriendo. Del poder de negociación de los agroexportadores tienen miedo. Tienen miedo de la suba de combustible, que ya subió tres veces en los últimos 12 meses, creo. Y tienen miedo de subas futuras. Tienen miedo de que una enfermedad, un COVID, les deje sin trabajar 1 o 2 semanas y en consecuencia no tengan la cuota para pagar su camión, que lo han comprado en interminables cuotas. Tienen miedo de un accidente en la ruta, que son por si acaso peligrosísimas. Los patrones de los fleteros, los agroexportadores y esas empresas intermediarias que Beltrán Maki contó que existen, que cobran un precio muy bueno por los fletes, parece que son empresas de los propios agroexportadores. Parece que el propio Beltrán Maki lo dijo, hizo así con la mano. Ellos cobran un precio acá, dice, y pagan un precio acá, dice. En el medio hay problemas operativos, dice Beltrán Maki, dijo en un programa televisivo. Quiere decir que los patrones de los fleteros tienen miedo del libre mercado, tienen miedo de Adam Smith, tienen miedo de los neoclásicos, tienen miedo de Milton Friedman, tienen miedo de él. Por eso los patrones de los fleteros han establecido cartelización. Tienen miedo de que los precios de los fletes vayan en notas de remisión para el sector de fletes controladas, todas ellas por la SED, conforme Santiago Peña les hizo firmar. Luego había sido hace pocos años, en el 2016, ya un primer preacuerdo que rompía nomás luego ya había sido las distorsiones en la oferta y la demanda que ya existían. En realidad tienen miedo y quieren el libre mercado para que, así, libre mercado, para que no haya negociaciones con muchas empresas de verdaderos fleteros, sino que tienen miedo de tener que comprar fletes al detalle de los camioneros y que estos eviten a las transportadoras mayoristas que compran fletes al por mayor y venden posibilidad de fletes al detalle. Eso lo dijo Beltrán Maki, acabo de decir.
parece que esas son empresas de logística de la propia demanda de fletes. Reciben tarifas importantes, tarifas llenas y repasan una miseria a los que venden fletes al detalle. Cuando yo escucho que los líderes empresariales dicen que las protestas, todas estas que acabo de citar, todas, indígenas, campesinos, médicos, docentes, cuando ellos dicen que detrás de esa protesta está el Grupo de Puebla y el marxismo de Cuba y Venezuela, cuando dicen que algunos de estos líderes campesinos tienen contactos con los secuestradores de Cecilia Cubas, fíjate la narrativa, escuchen la narrativa, y que los fleteros quieren romper el mercado para moyanizar la logística paraguaya. Cuando dicen que los indígenas y los campesinos son vagos, que quieren invadir tierras y vivir de los subsidios del Estado, y que eso desestimula el hábito de trabajar y estimula el hábito de recibir todo de arriba. Y cuando yo veo que los que dicen eso son muchos de ellos jóvenes que han recibido de sus padres una muy buena educación y una herencia de una empresa, creo que se extralimitan y están, no los culpo. Como un psicólogo social, estoy procurando, como todos los economistas deberíamos ser, procurando entender sus miedos. Cuando dicen que el Estado debe ser mínimo y debe ser desmantelado, digo yo, no sé qué más se debe desmantelar porque tenemos un 9,9, 10% de presión tributaria. Entonces, cuando yo veo, dice, tengo miedo de que el Estado sea caro, pero al mismo tiempo dicen, pero no hay policía para cuidar mi negocio, no hay vacunas suficientes, desastre, Comarito, desastre. Es cierto que hay una mala calidad del gasto y hay muchos robos, 1.500 millones dice que hay de mal gasto del Estado, el BID, sobre facturaciones e ineficiencias. Pero sale de repente Sequera y dice, aunque nos volvamos todos santos y elijamos entre los ángeles quienes van a gobernar el Paraguay, y esos 1.500 no se robaren, dice Sequera, en un artículo ahora que leí, una entrevista en el Surti, dice Sequera, aún así, esos 1.000 millones no van a ser suficientes, porque 1.000 nomás lo gastamos hoy en millones, y tiene que ser 3.000 millones para estar a la altura de cualquier provincia argentina, sea Chaco o sea Misiones, dice, provincia pobre argentina, dice el señor Sequera. Por lo tanto, no va nomás luego a alcanzar dos últimos adeima, no va nomás luego ser posible alcanzar, aunque dejemos de robar. Quiere decir que estamos recaudando muy poco. Quiere decir de que si no, con eso no justifico los robos. Pero ni aunque no se robe, nosotros no vamos a tener que seguir teniendo miedo a morir. Porque en Misiones nosotros tenemos más gastos de salud per cápita que en el Paraguay. Dice, cuando se quejan de los corruptos, que yo los escucho a mis amigos empresarios y a la élite de la FEPRINCO, meritorios todos, UIP, ARP, trabajadores, que lo que hace ayer se levantan temprano para trabajar. Pero aún así yo sé que ellos le dan plata a 2, 3 o 4 candidatos. Le dan plata al comisario, le dan plata al gobernador, le dan plata al narco, inclusive ellos mismos le tuvieron que dar plata. Y dicen, el Estado no me protege, el Estado no me protege. Tener plata cuesta plata, tener plata cuesta plata. Cuidado. Entonces yo sé que cuando le coimearon al intendente para construir el último edificio que violaba el plan regulador de Asunción y al concejal Asunceno que le mandó poner ese edificio de 10 pisos al lado de las mansiones de sus otros amigos que también se quejan de que hay corrupción, entonces yo digo, ellos lo que en realidad tienen miedo es de que el Estado no sea tan fuerte, no se institucionalice, porque eso va a subir los costos en el corto plazo de transacción, porque si hay más Estado que controla más, ellos deberán mostrar que venden más de lo que dicen y que ganan más de lo que declaran. En realidad encarece los costos institucionales, si eso sube, encarece el costo de funcionamiento de la sociedad en el mediano y en el largo plazo, porque en el corto plazo a ellos les parece más barato, porque coimeando parece que lo barato es barato, pero lo barato en el mediano y en el largo plazo, espero que ya se den cuenta los muchachos. Lo barato sale, ustedes completan la frase, lo barato sale caro. Hoy me pasaron en un grupo de WhatsApp que un tipo en la Argentina contratado para capataz
le dice al patrón, un inversionista inmobiliario muy meritorio, no, no quiero luego trabajar, le dice, pero te voy a pagar 4.000 pesos por día, esos son 80.000 por mes, le dice el tipo. Corren todos los grupos de WhatsApp, muchos de los que están viendo este programa lo han escuchado. Muy interesante el caso. Y le dice, bueno, te voy a contratar 80.000 por mes, le dice el patrón, el constructor inmobiliario, el desarrollador. Te pago 80.000 y pues tiene que ser en blanco porque es un fideicomiso que está construyendo el edificio. Y el tipo le dice, no, si va a ser en blanco me tiene que pagar 60 más. ¿Y por qué? Porque yo recibo 60 más de los programas sociales del gobierno argentino, le dice. Y se agarran todo de la cabeza ahí mis amigos en el grupo de WhatsApp. En realidad tienen razón, porque rarísimo es lo que dice el tipo. Encima mi señora dice participa de algunas marchas y con eso yo ganaría contigo. Pero en negro, 80 en negro acá, más o menos. 50 más o menos acá y 2 marchas de la patrona a 5.000 por día, ya son 60.000 más 80.000. Pero si me vas a hacer trabajar 80.000, encima tengo que laburar, le dice el tipo, pesos por mes en blanco, ya antes ya le dice, a lo mejor es un paraguayo. Bueno, y eso me hizo pensar que en realidad es el poder de los relatos. Todos mis amigos están convencidos de que si el Estado da protección social, estimula a los vagos, a los delincuentes, bla, 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 como este tipo es, y lo es. Pero yo también puedo mostrar de que en el Hospital Público Tal de Buenos Aires puedo contar otras historias en donde en el hospital público, con los impuestos que cobra el gobierno argentino, que tiene mucha más calidad de seguridad de salud que lo que nos puede dar el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Social del Paraguay, se operaron chicos paraguayos que se fueron de Asunción y se operan del corazón y son tratados de cáncer chicos en el hospital público de Posadas, el mejor hospital del Cono Sur que yo conozco, por lo menos, de pediátrico, aquí en los alrededores de la frontera paraguaya. Entonces, cuando te hacen ese cuento, dices, wow, qué vago este tipo. También hay que mostrar, wow, este tipo es un delincuente, pero este hospital no es tan delincuente. Le salvó la vida a un montón de argentinitos, pediátricos, el servicio pediátrico, y le salvó la vida a un montón de paraguayos. Cuando la FEPRINCO, la UIP, la ARP, los frigoríficos enarbolan el libre mercado, tienen miedo, en realidad, de que no haya libre mercado. Cuando enarbolan el respeto a la libertad de circulación ahora, claro que tienen razón. El respeto irrestricto a la propiedad privada, pero legítimamente están expresando que tienen miedo del comunismo, de que las rutas tengan peaje, muchos peajes, de que surjan nuevas formas de propiedad que no sean la pura propiedad privada, puede ser propiedad cooperativa. No puede haber un hospital público o público-privado de propiedad de los médicos, ¿por qué no? Ellos lo que tienen miedo es de que ya dicen de entrada, eso es comunismo, Fidel Castro, andate a Cuba, anda a morirte a La Habana. No, están así. Yo no me quiero ir a La Habana, conozco también, pero acá se vive mucho mejor. Pero no, eso sí es lo que vamos, porque en realidad lo que existe es de que te etiquetan, véate y socialista, véate y marxista. Y después, Kini Happen me dice a mí, qué desastre este país. A mí el agua en el country me fui, el agua me sale marrón. Para te copio. ¿En qué quedamos? Yo sé que tienen miedo de que se les invada sus estancias. Dicen, no, hay los policías. Y son todos bandidos. No son todos bandidos. No sé. El 49% de bandidos, pues 51% no. Los terrenos que compraron con muchos sacrificios tienen miedo de que se les invada. Otros también consiguieron por medio de relaciones con el poder. Yo estuve viendo la lista de los generales y empresarios ricos de hoy que se les regaló no la tierra. Y enarbolan la meritocracia, se quejan de los vagos y eso, ¿verdad? Pero de los líderes, que son vagos, muchos de ellos, o que recibieron todo de arriba, reciben todo de arriba, y el que recibió de arriba nomás también. Entonces, cuando el libre mercado no debe ser agredido, tienen miedo, esta gente, digo yo, de que los mayores no puedan seguir aprovechándose, ahora nomás yo me doy cuenta, de los beneficios de su poder de dominación que algunos sectores tienen porque tienen mayor market share, mayor contacto con el gobierno, bla, 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 bla. Tienen miedo de los secuestros también. No estoy en desacuerdo con todos esos miedos. Entonces yo digo, como no nacemos luego iguales, y yo no tengo ningún resentimiento con eso, me encanta, es de lujo que pobre gosta, decía
Joãozinho 30, un carnavalesco brasileño. O sea, a los pobres les encanta vivir bien, a mí también. No soy pobre, mentiría, pero me encanta vivir bien, me encanta. Entonces, como no nacemos iguales, no vamos a morir nomás los iguales. Los temores son desiguales. Las penas son nuestras, las vaquitas son ajenas, decía un amigo. Pero eso no está mal. En la partida y en la llegada no vamos a ver nunca igualdad. A los pobres siempre los tendréis, decía Jesucristo, el carpintero de Nazaret. A los pobres siempre lo tendréis. La desigualdad, no obstante, es un problema porque los que tienen más cooptan el poder político, los que tienen más poder económico, y están sobre representados en las instancias de poder. Y los que tienen menos están subrepresentados en las instancias de toma de decisión. Entonces, con toda tranquilidad, sin etiqueta, sin tratarle a este de marxista, sin tratarle a otro oligarca de mierda y la su doña Ayala. Eso es resentimiento, resentimiento. No hay por qué tener resentimiento. Si todos queremos vivir como duques, yo por lo menos. Entonces, como no existe, lo que yo creo es que no existe una sociedad, un contrato social posible entre desiguales. Simon Bauman decía eso. La desigualdad entonces es un gran tema porque uno solo no tiene miedo de aquel que le es a su imagen y semejanza más o menos igual. Cuando le miro así a un tipo y es medio pelado como yo, es bajito, en la cancha de fútbol me refiero, canelento, así, ahí ya puedo jugar el partido, porque más o menos es igual mío. Entonces yo le veo a un tipo que entra en una taquilla nueva llena de músculo, un físico, no quiero yo entrar en ese partido de fútbol porque ya tengo miedo, yo por lo menos ya tengo miedo. La misma cosa pasa en la sociedad. Uno solamente se acerca a aquel que le es a su imagen y semejanza relativamente igual. Y voy cerrando. Entonces, si la desigualdad es uno de los más graves problemas en la sociedad paraguaya, yo creo que lo que hay que hacer es que el Estado, enérgico, con energía, no es autoritario, energizado ya, ¿qué quiere decir Estado energizado? Que recauda más de lo que gasta. Y tiene un espacio fiscal barete, como para entonces en el medio del camino, no en la salida. Algunos nacen en el lago de Boa, como mi abuelo, y otros nacen en el mar de Normandía, como la suegra de mi hermano. No está tampoco mal. Yo quisiera nacer acá. Ramos nomás donde caímos, pero estamos felices. Y no obstante ello, entonces, en el medio tiene que venir un Estado, como ya dije varias veces, para igualar, para mitigar las oportunidades. No, yo no voy a poder jugar el fútbol como Messi, no, jamás. Pero debo tener la oportunidad de poder hablar inglés como mi amigo Sergio Zapena, que le quiero mucho, que estudió en el colegio americano. Y no pude, no sé hablar inglés como él, porque él desde chiquitito ya estudió inglés. Entonces, las posibilidades, las desigualdades, hoy somos grandes amigos, ya después de grandes, ya tuvimos que aprender todo grande lo que él aprendió desde chico. Entonces, lo que tiene que hacer es el colegio público igualarle a Víctor con Sergio Zapena, en el colegio nacional y en el colegio americano. Y entonces ese Estado energizado, que es capaz de evitar la evasión con inteligencia artificial, que no tiene rabia, tenemos que hacer una línea. Hasta acá llegamos, muchachos. Lo pasado, pasado, pisado. Si este era contrabandista, que no sea más contrabandista. Sí, como esa mujer que los perros le tiraron las piedras, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le salvó a la mujer, ustedes ya saben a quién me refiero, y le dijo, che, no peques más, le dijo, no vaya más a hacer eso. Nosotros tenemos en la sociedad paraguaya que poner un límite y decir, bueno, hasta acá nomás llegamos, y ahora vamos a trabajar con nuestros ex delincuentes de estimación y con nuestros badulaques reconvertidos en una nueva sociedad. La desigualdad es un gran tema. Si la desigualdad entonces es uno de los graves problemas de la sociedad, nosotros debemos implementar políticas públicas para mitigarlas. Y esas políticas públicas cuestan dinero. Cuestan dinero. Y ahora termino con la nata que nos puso, y después más adelante hablaré de lo que me contó mi hijo. La nata, bueno, a mí por lo menos, a muchos otros nos levantó, todavía nos parecíamos luego que éramos Suiza con investment grade, que éramos, no sé, un país así, todo muy ordenado. Pero después yo estuve mirando quiénes son los que vienen de la Argentina y a quién es la nata con el traje ese de payaso, ¿verdad? Decía que somos una maravilla.
son tipos que traen en bolsas de basura su dinero que tenían guardado debajo del colchón en Recoleta, en Buenos Aires. Construyen departamentitos y duples, así como nosotros también, medio pelo nomás, para vender o para alquilar, para evadir impuestos en la Argentina. Son jugadores de fútbol y eso, de segunda división y eso, que traen su plata, construyen su departamentito para evadir impuestos allá y para pagar poco acá. No está tampoco mal. Pero yo no he visto acá la segunda fábrica de galletas Arcor o de galletitas Bagley en Asunción. Tampoco he visto la tercera fábrica de Quilmes, de cervecería Ambev InBev, que está viniendo. O una montadora de rulemanes para las fábricas Toyota Hilux que se hacen en Rosario. O sea, nadie viene. Nadie viene. Excepto personal que creo que usó la 6090, algunos engordadores de chancho que se asociaron con los llanos y tienen una muy buena estancia, creo que en Casa Papa, engordar llanos, para engordar chancho con los llanos, está muy bien eso. Y algunas que otras empresas, como Cerdepar, ¿verdad? Que tuvieron capital argentino, personal, que ya les dije, los Grobo Copatel, que parece que hicieron un poquitito de reforestamiento. Pero pues no hay nada, no, es que en Maná vienen corriendo los inversionistas argentinos. Eso están todo en Córdoba y en San Pablo, donde aunque hay más tasas impositivas y hay una mayor presión tributaria, hay mucho más mercado y los contratos se respetan. No te va a aparecer alguien ahora como EDD, que con un tribunal así de mediación, 10 palos, eso le quiere castigar al Estado. Hoy salió en el diario. Entonces, acá hay una cuestión. El Nature, ¿dónde naciste? ¿Quién es tu papá? Y si naciste en una compañía de Uberarobana, es una arbitrariedad moral. Uno no elige quién va a ser tu papá ni quién va a ser tu mamá, y en Paraguay no hay muchos papás responsables. Pero el nurture, que es el ambiente, que es Paraguay, la Universidad de Garage, yo hubiera querido estudiar en Cambridge, pero no pude, no me dio el cuerpo, no salí tan mal. Pero a lo que yo quiero nomás decir que el nature y el nurture, que es el ambiente, y la naturaleza, que tus genes, es una arbitrariedad moral. El estado energizado es el que tiene que venir en el medio. No va a haber igualdad, ni en la salida, ni en la llegada. Y finalmente digo que si eso no hacemos, no tendremos sociedad, porque uno solamente se acerca y vive en condominio con aquel que le es un poco más a su imagen y semejanza. Y si no hay sociedad posible entre desiguales, vamos a caer en lo que decía Margaret Thatcher. La sociedad luego no existe. Y así no da gusto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y seguimos el próximo jueves con las reflexiones filosóficas de lo que me dijo mi hijo, que me dijo que se quiere ir del Paraguay. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Casa con fibra óptica personal, ahora con